Si hay una serie en donde los personajes sufren con ganas, es Kimetsu no Yaiba. Y aquí les traigo un top de los pasados del menos al más trágico de cada pilar de Kimetsu. El último es una gonorrea. Shinobu Kocho, pilar del insecto. Shinobu era la hija más joven de la casa Kocho. Ella creció con mucho amor por parte de sus padres y de su hermana Kanae, hasta que un día su felicidad se fue completamente interrumpida cuando un demonio mató a sus padres. El pan de cada día de esta serie. Cuando ellas estaban a punto de morir, fueron salvadas por Himejima. Y bueno, de aquí para adelante, decididas a que esta tragedia no se volviera a repetir, Shinobu y su hermana decidieron unirse al cuerpo de cazadores, con el fin de proteger a las demás personas y de paso también a ellas. Algunos años después, Shinobu, que acompañaba a su hermana Kanae en un viaje, encontraron a una niña pequeña que estaba siendo llevada como esclava en un puente. Kanae, interesada por la niña, decidió llevarla consigo de vuelta a la mansión de las mariposas, a pesar de que Shinobu fue la primera en decirle que nah. Y pues finalmente decidieron quitarle la niña al man que la tenía, llamándola Kanao Tsuyuri, y la terminaron entrenando en la mansión de las mariposas. Se puede decir que es un pasado doloroso, pero suave. O sea, sí vio morir a los papás, pero conservó a su hermana, por ahora. Así que esa tragedia termina siendo nada a comparación de lo que viene. Giyu Tomioka, pilar del agua. Cuando era pequeño, su familia fue atacada por un demonio, y su hermana, la cual se iba a casar, se sacrificó por él, y terminó siendo rescatado por Urokodaki, quien posteriormente sería su maestro. Pero eso terminó siendo algo que traumaría el resto de su vida, generándole un sentimiento de inutilidad y de gran soledad. Sabemos que desde muy pequeño tuvo una gran amistad con Sabito, quien también era huérfano y también estaba siendo entrenado por Urokodaki, del cual por cierto ya hice un video de él explicando más de su vida, así que los invito, si quieren, pasen a verlo. Bueno, juntos terminan yendo a la selección final y Sabito se termina sacrificando no solo por él, sino por todos los niños que fueron a esa selección. Prácticamente termina siendo el único en morir, desafortunadamente, porque era como un prodigio para cuerpo de cazadores pues. Y pues en esta selección Tomioka se termina desmayando los 7 días completos y así sobrevive. Esa manera de sobrevivir, y aparte cuando le contaron que Sabito se sacrificó por todos, le deja un sentimiento de culpa imposible de soportar, que lo termina traumando aún más de por vida. Siente que no merece lo que tiene, que no merece vivir, que no debió ser Sabito quien muriera en esa selección, que debió ser él. Así que ese sentimiento y ese rencor lo usa como motivación para entrenar cada día más fuerte, hasta el punto que se terminó haciendo pilar. Pero aún siendo pilar, no acepta que él merece ese puesto. Carga con la culpa de sentir que él está ocupando el puesto que debió ser de Sabito. Concuerdo con él, pero es un pequeño niño pelirrojo con una marca en la cabeza, Tanjiro, quien le hace ver las cosas diferente, quien le hace volver a ver su propio valor, quien le hace recordar la promesa que le hizo a Sabito, que no se iba a rendir. Tomioka tuvo una vida de aislamiento, de culpa, bastante rencor hacia sí mismo. Aparte era huérfano, perdió a su hermana, perdió a su amigo, pero a comparación del resto de pilares, está suave. Mitsuri Kanroji, pilar del amor. Kanroji desde muy pequeña desarrolló una gran fuerza y un muy buen apetito. Comía como un luchador de sumo el terroncito, pero esas fortalezas la hacían ver diferente, haciendo que muchas personas y sobre todo muchos hombres la terminaran rechazando por sentirse intimidados, quizá porque no era como una mujer como las otras. Llegó al punto de tinturar su cabello para esconder lo que era, para no parecer tan diferente, justamente para poder contraer matrimonio, pero nada le resultó como esperaba. Seguían viéndola como un bicho raro, hasta que se unió al cuerpo de cazadores. Aquí encontró la aceptación que no tenía en ningún otro lado, porque aquí todo el mundo tenía un pasado bastante complicado como para andar juzgando la vida de los demás. Aquí todos eran diferentes. Bueno, diferentes, digámosle especiales. Gracias a su fuerza, a su dedicación y un poquito también al apoyo que tuvo de Kyojuro, tuvo que sufrir una lucha constante, no contra demonios, bueno sí, pero no principalmente con ellos, sino contra ella misma, su autoestima y su amor propio. Sí, aunque no vivió la violencia tanto como otros, no, pero su familia, no sé qué, su dolor venía del rechazo social, de su falta de amor propio, su falta de seguridad y de no poder aceptarse a sí misma como era, de saber que el mundo la estaba rechazando por cómo es, por cómo nació. Y me parece que se gana un puesto más arriba porque nos podemos identificar bastante con una situación de esas. Pero bueno, por ahora no venimos a reflexionar, seguimos. Muichiro Tokito, pilar de la niebla. Tokito es uno de los personajes más traumáticos y dolorosos, a tal punto que terminó borrando sus recuerdos por el trauma. Tokito perdió a sus padres cuando era niño. Su padre murió, de primero, de totazo, cayendo de un acantilado mientras estaba buscando medicina para su mamá que estaba enferma. Su madre posteriormente terminó falleciendo también por esa enfermedad. Él y su hermano Yuichiro terminaron solos. Un día Tokito se encuentra con un cazador que les menciona que él y su hermano tienen descendencias de espadachines. Es donde le entra la idea de convertirse en uno de ellos,
pero Yuichiro lo termina regañando y contradiciendo, considerando que él con el tiempo se había vuelto mucho más frío y cortante, aunque en el fondo obvio que lo amaba. Todo iba relativamente tranquilo hasta que una vez llega un demonio a atacarlos. Y Yuichiro murió protegiendo a Tokito, salvándole la vida, sacrificándose por él. Tokito de primerazo entra en shock y cuando vuelve en sí, vemos que él solo había matado y masacrado a ese demonio con sus propias manos, como el estilo que hace Zenitsu más o menos, pero en shock, no dormido. Y sí, Tokito sobrevive, pero pierde sus recuerdos por el trauma de esa situación tan difícil, por perder a su único hermano, a su hermano gemelo. Ya con la muerte de su hermano es rescatado y decide convertirse en cazador, y ve que tiene un innato talento para pelear, lo que le permite convertirse en pilar en solo 4 meses, que eso es algo bastante impresionante, ya que varios pilares habían durado años con eso, pero bueno, es prodigio que se hace. Tokito fue un niño marcado por la muerte prematura de sus padres, por el sacrificio de su hermano gemelo y por el hecho de no recordar su pasado, y no fue hasta que conoció a Tanjiro que pudo reencontrarse con él, con el pasado, no con su hermano porque estaban muertos. Tengen Uzui, pilar del sonido. Tengen Uzui capaz es el personaje más hermoso y más perfecto, con un pasado que probablemente pocos conocen, al cual ya le dediqué un video que está bueno, entonces si quiere vaya a verlo, aunque también se lo dejo por acá y le voy a hacer un resumen. Nació en una familia shinobi extremadamente estricta y brutal. Su padre lo obliga a entrenar a él y a sus 9 hermanos, y no solo entrenar, a pelear entre ellos, de los cuales terminan muriendo prácticamente todos, excepto Uzui y su hermano menor. Pero su hermano se convertía poco a poco en su padre, así de cruel y despiadado. A raíz de esto, Uzui decide abandonar el clan junto a sus 3 esposas para vivir de acuerdo a lo que él cree correcto, y termina en el cuerpo de cazadores. Me parece un pasado bastante trágico considerando que su relación con su papá no era la mejor, que probablemente terminó matando a más de uno de sus hermanos con sus propias manos o por culpa de él, que tuvo que abandonar prácticamente toda su familia y su linaje por el hecho de que no estaba de acuerdo en su manera de vivir. Es como darle la espalda a tu familia porque consideras que es lo correcto. Entonces, Kyojuro Rengoku, pilar de la llama. De Rengoku también tengo un video explicando su pasado y su importancia en la serie, así que véanlo, ya tiene varios videos por ver. Pero aquí le hago un resumen para que se antoje y para no descompletar el video. Obvio, la madre de Rengoku era una mujer noble y recta, y murió cuando él era muy joven, dejándole una enseñanza que direccionaría el resto de su vida. Los fuertes deben proteger a los débiles. Su padre Shinjuro, a raíz de esta muerte, terminó cayendo en depresión y en alcoholismo, dejando de lado a Rengoku y a su hermano menor. Pero aún así, Rengoku nunca dio un paso atrás, nunca dejó de entrenar con tal de honrar las palabras de su madre. Tuvo que valérselas por sí mismo porque su padre se jodió completamente a raíz de la muerte de su esposa, y así de poco a poco terminó convirtiéndose en pilar, puesto que antes tenía a su padre, pero abandonó por la depresión. Pero esto no le devolvió a su padre, al contrario, aunque no lo terminó desanimando. Si algo tenía Rengoku es que se caracterizaba por su temple, que nadie le quitaba su sonrisa y su optimismo. Es lo más lindo de él, o era, porque ya sabemos todos qué pasó en el Tren Infinito. Pero Rengoku tuvo un pasado bastante trágico, sin madre, que era la persona más importante de su vida. A raíz de eso se quedó sin padre también, un papá que lo ninguneaba, que no lo apoyaba, que no se mostraba orgullo por él, todo mientras tenía que ser el ejemplo de su hermano menor. Pero nada de eso evitó que muriera con una sonrisa. Obanai Iguro, pilar de la serpiente. La familia Iguro era un clan de ladrones que vivía aparte, que nació como una maldición, porque cuando Iguro nació en su familia solo habían nacido mujeres en 370 años, así que como él era un hombre lo consideraron como una maldición. Terminó encerrado en su secta familiar para ser sacrificado a un demonio, siendo su vida lo que le estaban ofreciendo. A los 12 años su boca fue cortada desde la comisura hasta las orejas, para que tuviera más similitud con una serpiente o algo así. Justamente por eso es que usa el vendaje para ocultar esa cicatriz. Este evento, y bueno, en general todo el evento que se rodea de su familia, lo hizo cerrarse bastante y sentir bastante culpa por su origen. Y fue Rengoku, pilar de la llama, quien lo rescató de esa situación de esclavitud en la que se encontraba por culpa de su familia. A pesar de que lo salvaron, Iguro detesta completamente a su familia, y con razón, y yo creo que cualquiera terminaría con traumas después de que su propia familia intentara sacrificarlo. Entonces, Sanemi Shinazogawa, pilar del viento. Tanime creció en un hogar abusivo con su papá, que terminaba golpeando a su madre y a sus hijos. El padre de Sanemi termina siendo asesinado por alguien que le tenía rencor, así que a raíz de esto la mamá tuvo que empezar a trabajar. Pero un día fue atacada y se terminó convirtiendo en un demonio. Sanemi se vio obligado a matar a su propia madre para proteger a sus hermanos, un evento que causó profundas cicatrices físicas y emocionales. Tras la masacre de su familia, Sanemi terminó huyendo, dejando atrás a su hermano menor, Genya,
que se terminó convirtiendo en un cazador de demonios con la ilusión de encontrarse con su hermano mayor. Toda esta experiencia traumática y lo que lo obligó a hacer llevó a Sanemi a sembrar un odio inmenso por los demonios, aparte de hacer que llevara una relación completamente tensa con su hermano cuando se reencontraron, por el rencor que Genya le tenía, por abandonarlo, no sé qué más y no sé qué cuento, y porque no sabía muy bien cómo era toda la vuelta. Sanemi al final se terminó uniendo al cuerpo de cazadores para vengar a su familia, convirtiéndose en uno de los pilares más fuertes de todos. Yumi Himejima, pilar de la roca. Himejima nació ciego. En nada perdió a su madre al dar a luz y a su padre por una enfermedad. De joven dedicó su tiempo a cuidar a 9 niños en un templo. Una noche uno de los niños, Kaigaku, rompió la regla de no salir y terminó siendo atacado por un demonio. Para salvarse, Kaigaku terminó traicionando a los demás niños, revelando su ubicación, y el demonio terminó yendo. Obvio, el demonio atacó el templo, causando la muerte de casi todos los niños, excepto de una niña llamada Sayo, que Himejima intentó proteger. Himejima, con la ayuda de la niña Sayo, logró desatar toda su furia y matar a ese demonio. Sin embargo, las personas que llegaron a ayudarlos pensaron que Himejima había perdido el control completamente y había sido él quien había atacado a todos los niños. Y aparte también por culpa de la culicagada esa que dijo que había sido él. Por eso odio a los niños. Fue encerrado injustamente, pero el patrón lo terminó liberando y salvándolo de la ejecución. A raíz de eso, se terminó uniendo al cuerpo de cazadores, siendo un alma de paz, pero con una fuerza impresionante y con la esperanza y misión de proteger a los jóvenes y a la humanidad. Y debido a su gran fuerza y talento y su gran personalidad, obviamente terminó convirtiéndose en pilar en muy poco tiempo. Entonces, pero creo yo que no deja de ser el pasado más traumático, considerando que perdió a su familia de niño, a los niños que cuidaba, y la única niña que quedó terminó echándole la culpa y terminó encarcelado, con la fama de que él había sido el que había matado a todos los niños, que no sé qué más. Un pasado que nos demuestra que los niños son un asco. Y bueno, ya no haciendo más, dígame usted cuál cree que fue el pasado más trágico de los pilares y cuál es su pilar favorito, ¿por qué no? Por ahora lo dejo hasta aquí. Si le gustó, acuérdese de darle me gusta y suscribirse. Acá también le dejo mis redes sociales y les recuerdo que tengo otro canal que habla de anime pero más reflexivo, más no sé qué, por si le interesa verlo. Que nos vemos a la próxima. ¿Qué estaba haciendo Kibutsuji? ¿Ya sabes cuál es su fortaleza? ¡Respóndeme! ¡Cállate!